Hola, ¿qué tal? Les saluda Rodrigo Marín Vilchis, soy doctor en Derecho. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre los orígenes históricos de la policía, particularmente en cuanto a la organización y a la administración policial. Bueno, para ello vamos a tomar en cuenta la evolución que ha tenido la policía particularmente, por lo menos en estos minutos, en la antigüedad en dos pueblos muy importantes que son Babilonia y Egipto. Más adelante podríamos analizar el desarrollo de la policía en Grecia y en Roma, que también fue muy sobresaliente. Así que el objetivo de esta sesión, pues, es analizar cómo es que aparece la policía en la antigüedad, cuáles eran sus actividades y sus funciones, cuáles eran los rieles jurídicos con los cuales se soportaban, qué hacían, cómo es que ganaban dinero. Así que vámonos pues a eh, imaginar un poco primero de cómo podría ser esa población incipiente en la que aparecen los gobiernos, pues las tribus y los reinos empiezan a desarrollar y tienen necesidad los gobiernos, pues de que además de los ejércitos, no los sigan invadiendo, sino que además puedan continuar con sus actividades comunes. Así que particularmente en el gobierno de Babilonia, de los más antiguos, aparece pues esta invención de la policía con la finalidad de primero proteger a los gobernantes. Bueno, antes de adentrarme, me estoy adelantando un poquito, pero quisiera que analizáramos todos la palabra policía. ¿De dónde creen ustedes que pudiera venir? Este nombre de policía se relaciona con otras palabras en español, como es la política. Ciertamente es una palabra relacionada. Esta palabra que usamos nosotros, como ustedes saben, el español proviene del latín y del griego, y se quedó en este caso esta relación con la policía. Policía, eh, como la política, significa el interés que tiene el gobierno por la organización de los individuos, por una población. Eh, Algunos consideran que este nombre pues, se atribuye principalmente a Grecia y en sus orígenes tenían como objetivo cuidar principalmente las fronteras, también ir y cobrar los impuestos. Además, vigilar a los ciudadanos para, pues en el caso de que fuesen sorprendidos cometiendo algunos delitos. Es decir, la policía en la antigüedad y en sus orígenes no tenía como objetivo servir a la población, sino sobre todo proteger a los gobernantes y además protegerse de la invasión de otros posibles reinos. Por eso en la antigüedad había cuerpos de policía exclusivamente destinados a la guardia de los gobernantes. Bueno, vamos en materia, regresamos de nueva cuenta. Así que tenemos pues que en Babilonia, bueno, pues no era una cosa distinta, sino que ahí hay grupos de vigilancia dedicados principalmente a cuidar a los ciudadanos o cuidarse más bien de los ciudadanos. Así que la policía inicialmente quiere proteger a los gobernantes,
porque siempre, como en todas las culturas, ha habido el riesgo de que hubiera una sublevación. Además, estaban destinados al pago de los impuestos y bueno, pues el pago de los impuestos siempre ha sido un tema controversial y el poderlo exigir era una capacidad que se les otorgaba a estos cuerpos policiales. Además, estas primeras policías, bueno, pues en su origen tenían un respaldo jurídico. En el caso de Babilonia, pues es regulado por el Código de Hammurabi. Como ustedes saben, este código no solamente va a prever o va a sancionar los delitos, sino también va a haber una regulación civil. Aunado al Código de Hammurabi, tenemos otra ley importantísima, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero hay que tener cuidado. Esta ley del talión no era aplicado para todos, sino únicamente, en este caso de Babilonia, para las personas libres o quienes formaban parte de una misma clase social. Así que este código de Hammurabi establece el pago de multas por la comisión de los delitos como consecuencia de ello y además va a vigilar que las actividades de comercio se realicen conforme a lo establecido. Aparecen además dos figuras muy importantes que son los jueces y los testigos. Los primeros son para administrar la justicia, para dirimir estas controversias civiles o penales, y para ello se van a fundamentar en lo que establecían estas leyes incipientes. Así que comenzaban, pues, este procedimiento con una investigación somera de los hechos, mandaban llamar a los testigos, es decir, personas a quienes les eh, constaran de los hechos. Y fíjense aquí, esta palabra de testigo, si ustedes se fijan, hay palabras semejantes en español y era porque la palabra que se empeñaba pues tenía una gran importancia y mucha seriedad. Así que los varones se tocaban los testículos cuando ofrecían estas afirmaciones de la constancia de los hechos que se les preguntaba. Por supuesto, era toda una formalidad y ellos tenían que señalar los hechos que les constaran. Así que después de esta investigación, pues se resuelve, el juez es quien resuelve y determina a quién le corresponde la razón. Así que la policía no interviene en los procesos judiciales, como por ejemplo la policía ministerial, que en nuestros días en México está a la orden del Ministerio Público para investigar los delitos. No forma parte en términos exhaustivos del procedimiento, solamente de la investigación y como testigo ofrece las pruebas, pero no es quien administra la justicia. Lo mismo ya resultaba en esta etapa de la historia. Así que no interviene en los procesos y además sus acciones se refieren principalmente a ser guardianes del rey y de quienes dirigen el Estado. No solamente cuidaban a las personas, sino también sus bienes, a su familia y por supuesto también colaboraban en la vigilancia de las fronteras, aunado a los cuerpos militares. Pero bueno, hay que recalcar que ellos tienen una función desagradable, que era
ir a exigir el pago de los impuestos y además a colaborar en las invasiones y en las guerras. En estos casos eran quienes cuidaban a los prisioneros, vigilaban los territorios sometidos y además custodiaban los botines o los tributos que eran pues requeridos a los conquistados. Así que estos cuerpos de vigilancia tenían como objetivo cuidar a los gobernantes y no necesariamente a los ciudadanos. Muy por el contrario, andaban nada más viendo quién cometía delitos o quién quería eh, eh, pues no estar subordinado al rey. Bueno. Así que sus acciones, pues, se refieren para impedir que otros gobiernos pudieran entrar aquí a tratar de influir en los propios, o también cuidaban que otras personas que vinieran de otros lugares no se inmiscuyeran en los territorios. Por supuesto, tratan de controlar las acciones de descontento que pudieran intervenir en los asuntos del gobierno. Ya desde entonces suponemos pues que había unas ciertas manifestaciones en contra del gobierno. Bueno, esto en Babilonia. Egipto. En Egipto, fíjense, además de cuidar las fronteras, hay que considerar que estos imperios pues, eran muy grandes y por lo tanto tenían que vigilar sobre todo sus fronteras. Así que había cargos nuevos, conocidos como capataces, que pues colaboraron con esos monumentos que hoy en día nos pueden asombrar. Quienes hayan tenido oportunidad de viajar a esos lugares, quienes hayan visto esas maravillas que se construyeron en la antigüedad, puede compartirnos también su experiencia. Así que estos monumentos fueron dirigidos de un modo ordenado, sí requirió pues un gran conocimiento de ingeniería, pero sobre todo de vigilancia, de represión por parte de los capataces para que se pudiera llevar a cabo la construcción. Otra característica en Egipto es pues el río Nilo. Quienes hayan ido, hayan visto películas de ese lugar, pues podemos observar cómo va todo el caudal y a las orillas es donde florece la civilización, pero el hecho de que estuviera el Nilo, pues ciertamente tiene que ver con las acciones policiales de la sociedad en la navegación y por supuesto en el comercio. Es indispensable en esta civilización la, el comercio, la navegación en el Nilo, y entonces ahí es donde interviene en sus orígenes la policía. Por lo tanto, se colocan cuerpos de seguridad y se llevan pues tareas definidas, pero sobre todo para cuidar el gobierno. Bueno, más adelante veremos Grecia, más adelante veremos Roma, cómo se desarrolló. Bueno, en esta ocasión, y vamos a concluir con esta presentación, hemos visto el origen de la palabra policía, ¿no? Que se refiere a la política, se refiere al interés de la sociedad y también pues que observamos dos civilizaciones muy importantes, Babilonia y Egipto, y algunos eh, reglamentos, el Código de Hammurabi, la ley del talión, y aparecen estas figuras de jueces y testigos que tienen como finalidad proteger a los gobernantes. Bien, con esto vamos a dar por concluida la sesión y que tengan una excelente tarde. Quien tenga preguntas, hagan el favor de formularlas. Hasta luego, adiós. Hasta luego.